Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este programa Tú y la Ley, donde nuestro propósito es que ustedes conozcan sus derechos y acercarlos a la verdad de los procedimientos jurídicos. Es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Mi nombre es Elena Castro, soy licenciada en Derecho y les doy la bienvenida. Tú y la Ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Me acompaña el abogado Jesús Enrique Castro Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Esta noche tenemos un tema que cuando lo platicamos a veces con amigos, con familia, suelen hacernos comentarios que es un tema injusto, que es un tema que puede parecer hasta robo. Entonces vamos a platicarlo porque es muy importante, es muy interesante que ustedes estén en conocimiento de estos temas, especialmente para aquellas personas que por ahí tengan alguna propiedad abandonada o estén en alguna de estas situaciones que les vamos a platicar. Y vamos a hablar de la invasión de la propiedad. ¿A qué nos referimos con la invasión de la propiedad? Bueno, tenemos que entender que en México hay necesidad de algunas personas confunden por ver un bien vacío, dicen, este bien no tiene dueño, y entonces deciden ingresar al mismo, ya sea un terreno, una casa, un departamento, de manera furtiva, con el ánimo de seguir viviendo, solventando una necesidad. Pero cuando pasa el tiempo y pasa un año y pasan 2 años y nadie los molesta, entonces nace en ellos la codicia y dicen, voy a ser dueño de este terreno, de este casa o de este departamento. Y déjenme decirles que la ley sí le da un beneficio a esas personas que sin derecho ingresan a un inmueble. Entonces estamos diciendo que esas personas que han ingresado a algún terreno, alguna casa, algún departamento, algún bien inmueble, llegan a generar ciertos derechos. Entonces vamos a explicar cuál es la consecuencia de las personas que ingresaron a una propiedad abandonada o en aparente abandono, entran ellos al bien inmueble y entonces ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pueden adquirir? ¿Qué derechos pueden generar? ¿Qué va a pasar ahí? Bien, mire, hay una figura que se llama prescripción adquisitiva. Ese nombre no nos dice nada porque en el latín no significa nada, no significa nada. Simplemente eso estaba en el Código de Justiniano para otro tipo de figuras y en nuestro Código Civil viene esa palabra, prescripción adquisitiva, que quiere decir, para que nosotros lo entendamos de manera muy sencilla, que la persona que ejerce la posesión de algún inmueble, casa, terreno, departamento, etcétera, tiene el derecho, con ciertos requisitos que marca la ley, de un día llegar a ser dueño, sin pagar el precio, por el simple uso, goce y disfrute del terreno permitido por su dueño. Muy bien, entonces es una figura un poco peligrosa, obviamente para la persona que es dueña. Para la persona que ingresa, pues bueno, es una figura ventajosa. Entonces, se puede entender un poquito a la gente que nos dice, no, es que cómo esa figura puede ser hasta robar y no sé qué. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, ¿realmente es una figura buena, es una figura mala, es algo positivo, negativo para la sociedad en general? Bien, esa es una muy buena pregunta. Aquí hemos tenido casos de personas que llevan más de 10, 15 años en una casita en el centro, y cuando yo le dije a la señora, usted está en la posibilidad de ser dueña de esa casa, pero ¿cómo? Si a mí me dieron la oportunidad de vivir ahí.
Digo, sí le dieron la oportunidad de vivir ahí, pero usted tiene 20 años. Y ahorita, ¿quién le está pidiendo la casa? Pues un sobrino que ni es nada, pero como la persona que me permitió a mí ingresar ya murió, esa personita dice que me quiere sacar. Le dije, pero usted tiene el derecho de ser dueña. Y ella no entendía que la ley le da ese derecho. No está robando, simplemente se está acogiendo al beneficio que le otorga la ley de llegar a ser dueño por el simple transcurso del tiempo, porque ella ingresó de buena fe y ya tenía 15 años, o sea, 3 veces lo que la ley le marca. Y no lo entendía la señora. Sí. Porque tiene buen corazón. Es entendible. Creo que esta situación obviamente tiene 2 posturas. La postura de la persona que ingresó al lugar y la postura de la persona que es la propietaria. También hay que entender lo que la ley trata de proteger, o lo que la ley es lo que está viendo. Dice, bueno, es que aquí hay un terreno que una persona dejó en abandono. O sea, lo abandonó durante 5, 10 años, 15, 20, y ahorita vamos a hablar un poquito de los requisitos, pero los abandonan por un largo periodo. Y entonces la ley dice, pues si lo abandonaste es porque no te interesa. Y si esta persona ingresó es porque esa persona tiene la necesidad de ese terreno, ya sea una casa, el terreno solito, un departamento, no sabemos. Pero entonces eso es lo que la ley intenta de proteger, de decir, bueno, si hay alguien a quien no le interesa su terreno, pues se presume que tiene otro lugar donde estar. Y bueno, si no le interesa, no lo está rentando, no lo está cuidando, ni siquiera le puso una reja, o es una casa, pero pues nunca va. Tanto así que pudieron pasar 5, 10 años con una persona adentro y nunca hizo nada. La ley dice, perfecto, no te interesa, se lo doy a quien sí lo necesita. Entonces, creo que también es importante que la gente logre entender un poquito esa visión que tuvo la ley, porque luego nos dicen, no, es que cómo, es injusto, es robar, es no sé qué. Bueno, quiero que entiendan que esa es la idea de la ley. O sea, eso es lo que trata de regular, pues. Eso es lo que regula en esta situación. Claro, miren, como me dicen que ya no les diga tanta historia, pero para que lo entiendan, deben ustedes, cuando nace el derecho en Roma, esta figura era para proteger a los soldados romanos, porque ellos adquirían distintos predios, casas, y obviamente por la guerra, pues ellos iban muy lejos, hasta Egipto, o sea, muchos kilómetros de Roma. Entonces ellos decían, no, espérame, vamos a ponerle 10 años. Si mi guerrero se fue 10 años, bueno, pues 10 años yo lo voy a proteger, la ley. Y aquí, incluso en las excepciones que hay en el Código Civil, es un beneficio que se le da a los militares, que si ellos llegaran a abandonar por 10 años un terreno, una casa, un departamento, la ley le da el derecho de que después de 10 años lo pueda reclamar. Es una excepción que existe, que es el espíritu de la ley, porque este es el concepto romano, es la teoría pura romana, pero pues obviamente ya lo tenemos que aterrizar a nuestro México, a nuestro Aguascalientes, pero esa es la esencia, Bueno, tendrán que comprendernos. Aquí el abogado es fan de la historia y yo, por ejemplo, soy fan de las cosas de la escuela, soy la niña de los plumones, entonces, bueno, ahí nos disculpan si no les interesa, pues le adelantan un poquito, pero para mí la verdad es muy interesante. Somos un poco ñoños aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar entonces a lo que son los requisitos en sí de lo que son la prescripción. Lo que decimos es la prescripción, y comentarles que hay 2 figuras, hay 2 supuestos, la que es de buena fe y la que es de buena fe y mala fe. Entonces, vamos primero con la de buena fe. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de cumplir según la ley para poder hacerte dueño de ese terreno? Bien, estamos hablando de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son terrenos, casas, departamentos.
La ley dice, si tú tienes la posesión física, real, material, de una casa, de un terreno, de un departamento, tienes que demostrar, además que tienes la posesión, uno, que tienes un título, que tienes un contrato, con qué carácter ingresaste a ese terreno. Puede ser hasta descarado y decir, yo me brinqué la barda y yo por eso tengo la posesión. Dos, pues decir, aquí está un contrato, me vendió el señor fulano de tal, le entregué tanto, pero han pasado 10 años y yo no sé dónde vive, lo he buscado, ya no lo encuentro. Quiero pagarle el precio, la diferencia del precio para que me escriture, pero ya pasaron 10 años. Bueno. Segundo concepto, que la posesión sea pública, que todo mundo se dé cuenta que tú estás viviendo ahí. Tu vecino no sabe, y seguramente así es, si tú donde vives eres dueño, te prestaron, te regalaron, lo pagaste, no lo pagaste. No lo saben. Entonces, pero tiene que ejercer actos de dominio como si fuera dueño. ¿Cómo se puede ejercer un acto de dominio como si fuera dueño? Pues porque le cambia la puerta, porque pone una reja, porque quita el pasto y pone cemento. Pues ya se presume que es dueño, porque la pinta rosa la casa o negra. Pues ese es su derecho y él sabe lo que hace con su propiedad, o se presume que es su propiedad. Entonces llevamos, primero, justo título, la posesión pública, la posesión pacífica, que nadie llegue, te moleste, te corra, te tumbe la puerta, te rompa los vidrios con el ánimo de que te vayas. O sea, nadie está ejerciendo presión ni física ni moral. Y otra característica más, que la posesión sea ininterrumpida. Quiere decir que si llevas 5 años, 5 años completitos, 5 años sin que la hayas abandonado o que haya alguien logrado sacarte del inmueble y que tú con artimañas te volvieras a meter. Pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño y con justo título. Obviamente el hecho de tener un justo título es lo que presume la buena fe. Es por eso que se llama así la figura, prescripción de buena fe. Entonces, estos son los requisitos y ahora vamos con los requisitos de la prescripción de mala fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos? Obviamente en estos requisitos es donde encontramos la diferencia. Bien, la diferencia de la prescripción de mala fe quiere decir que tienes que detentar, usar, gozar de la posesión, pero sin el requisito del justo título. O sea, no tienes el documento que te va a acreditar cómo ingresaste. Si no lo tienes, se presume que ingresaste de manera furtiva. De manera furtiva no quiere decir que hayas ingresado con violencia. Si no tienes un documento, esa posesión se presume de mala fe. Entonces la ley te exige, a diferencia de la buena fe, 10 años que ejerzas la posesión pública, pacífica, ininterrumpida, bueno, con violencia, en este caso de mala fe, por un término de 10 años. Muy bien, entonces lo que podemos encontrar como diferencia, importante mencionarlo, en buena fe se requieren 5 años y en mala fe se requieren 10. Entonces una diferencia muy importante, obviamente además de la buena y la mala fe que existe al momento de ingresar y permanecer en el bien inmueble, es el tiempo. Es una diferencia pues muy marcada, porque sí se tienen que cumplir algunos requisitos de manera similar, pero específicamente pues sería el tiempo. Así es. Vamos ahora con las preguntas. Algunas preguntas, algunos casos que por aquí nos van a ir dando una guía de cómo se va desarrollando este tema. La primera pregunta es anónimo, es de una persona anónima, y aquí nos está comentando que el dueño estuvo enfermo un tiempo y lamentablemente pues invadieron su propiedad. ¿Qué va a hacer aquí la persona? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo podemos orientar para que lo resuelva? Bueno,
Lo primero es hacer un análisis de cuánto tiempo ha pasado. Un análisis frío. Hay que reconocer, lleva 5 años, lleva 10 años. Entonces, el que tiene la posesión debe de iniciar la acción que se llama de prescripción, ya sea positiva o negativa. ¿En contra de quién la tienen que iniciar? En contra del titular que aparezca en el registro público de la propiedad y en contra del director del registro público de la propiedad. El que tiene la posesión, de buena o de mala fe. ¿Y qué hace el dueño? El dueño dice, pues para mí es injusto, es ilegal que yo todavía tenga que hacer un juicio, y si tiene un abogado honesto, le va a tener que decir al abogado, ¿sabes qué? Ya pasaron más de 10 años, vamos a tener riesgo. ¿Qué acción debe hacer el dueño? La acción reivindicatoria. ¿Qué significa la acción reivindicatoria? ¿Qué le tiene que decir? Esta es mi escritura. Tú, poseedor, ¿qué título tienes? ¿Por qué ingresaste a mi propiedad? Y el juez tendrá que resolverlo. Entonces, acción de prescripción para el que tiene la posesión y acción reivindicatoria del propietario del inmueble. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta. Esta es del señor Juan Contreras. Él nos está planteando su caso, donde nos dice que compró un terreno y no lo pagó, pero ya tiene 15 años de posesión. ¿Qué puede hacer? Bien, como no lo ha liquidado, no puede demandar la acción pro forma. ¿Qué quiere decir? Escritúrame. Y si no lo han molestado en 15 años, quiere decir que seguramente su vendedor ya desapareció. Entonces él tiene que buscar en el registro público de la propiedad quién es el dueño, notificarlo y también demandar al director del registro público de la propiedad. La acción de prescripción positiva, y en mi concepto debería de demandar la acción de prescripción negativa de las obligaciones de pagar el precio justo del terreno o del inmueble que compró y que confiesa que no ha pagado. Y debe de trabajar con la buena fe, porque esa es la buena fe. El abandono es de quien le vendió. Quien le vendió debió de haber ido al siguiente día, oiga, ya se le venció, me debe 100,000 pesos, me paga o le demando la rescisión del contrato. Esto es muy importante. Usted que compró y que debe, sí tiene derecho de decir, han pasado tantos años, la deuda ya se extinguió, porque la deuda se extingue, ¿en cuánto tiempo? Se extingue en 10 años. La deuda se extingue en 10 años. Entonces hay que demandar prescripción positiva ad usucapión y prescripción negativa de la obligación de pagar el precio. Y usted va a ser el propietario legalmente. Y fíjese bien, aunque le parezca injusto, usted tiene el beneficio de la ley. Así está la ley, y la ley se debe de cumplir tal como está autorizada. Y esto viene, vuelvo a repetir, desde el derecho romano. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de la doctora Guzmán. Ella nos dice que adquirió un terreno en un fraccionamiento donde específicamente todas las personas que compraban, todos los propietarios, eran doctores. Entonces, en esa confianza, ella descuida su terreno pensando pues que los vecinos lo iban a cuidar, y resulta que cuando ella regresa, ese terreno estaba invadido. ¿Aquí qué pasó? ¿Qué solución puede encontrar ella? Bueno, ahí hemos tenido casos muy parecidos. En definitiva, la doctora abandonó su propiedad. Nadie tiene la obligación de cuidar la propiedad del vecino. Y nadie tiene que decir, oiga, vecino, si usted no viene a cuidar su propiedad, ¿es porque la vendió o qué pasa? Si son amigos, bueno, decir,
han pasado 10 años, yo no he visto que venga mi amiga la doctora, a lo mejor está enferma. Bueno, si hay una buena relación, pues a lo mejor alguien se preocupa, pero de otro modo, pues va a llegar alguien, se apodera de ese terreno, incluso hasta construyen. ¿Y qué ha pasado? Hemos logrado, mediante el juicio correspondiente, ordenar el desalojo. ¿Y qué ha pasado? Los señores que habían invadido, que habían perdido el juicio, vuelven a invadirlo. Entonces se tiene, aquí la recomendación es, hay que lograr la sentencia que ordene la desocupación de ese invasor. Esa sentencia yo recomiendo, y lo hemos hecho, es una vez que logramos desalojarlos, en ese momento demoler el inmueble. Eso nos pasó mucho aquí en el centro de Aguascalientes. Lográbamos el desalojo de esas personas que habían invadido y al siguiente día volvían a invadir otras personas. Entonces lo que hacíamos era lograr la desocupación y en forma inmediata demoler. A veces solo tumbábamos los techos porque eran vecindades, entonces lográbamos, era muy complicado, lográbamos desalojar el cuarto número 1, se rompía las losas, bueno, ya ni losas eran, los demolíamos, al menos los techos, para que no volvieran a invadirlo. O sea, son asuntos muy complejos y hay que pensarlo muy bien para lograr el objetivo, que es entregarle a nuestro cliente su bien inmueble liberado. Muy bien. Ahora una pregunta más. Aquí el caso nos lo presenta el señor José Trinidad. Él nos dice que heredó una propiedad, pero él no lo sabía. Para el momento en el que lo sabe, su abuela, ya había fallecido, pero también su abuela había dejado en abandono la propiedad, por lo que estoy entendiendo. Y resulta que unos vecinos, pues alargaron su casa, o sea, invadieron la propiedad de este señor, haciendo como que extendían su casa. Y bueno, aparte nos dice que además el testamento que dejó su abuela estaba mal hecho. Entonces, aquí, ¿cómo lo va a resolver? Bien. Estos casos son muy comunes. Miren, efectivamente, estamos hablando que alguien abandonó su propiedad. Y resulta que esa persona que abandonó, vamos a pensar, es la abuelita de este señor, y dice, bueno, se lo voy a dejar a mi sobrino, se lo voy a dejar a mi hijo. Pero en el ínter fallece, pero esa propiedad ya estaba abandonada. Entonces, a la persona que ingresó tiene el derecho, el que agrandó su propiedad, el que se metió con mala fe, y con mala fe a veces les ponemos unos nombres especiales a esas personas y no nada más les decimos ventajosos, porque están abusando del derecho, abusando de la ley. Bueno, esos tienen el derecho de interponer, si ya llegaron al plazo de 5 o de 10 años, prescripción de buena o de mala fe. ¿Y qué pasa con este señor? No puede hacer valer el juicio reivindicatorio. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera se le ha reconocido como heredero. O, fíjense bien, en ese caso, al menos la primera etapa de un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, para que me lo nombren albacea. El albacea representa la sucesión y tiene la obligación y la facultad de representar en cualquier juicio los bienes de la herencia. En este caso, una vez que lo nombren a el albacea, podrá demandar y decir, a ver, tú tienes la posesión, ¿cómo lo adquiriste? No, que tu mamá o tu abuelita me vendió. ¿Dónde está el documento? Recuerden que todo eso tiene que ser a tiempo. Los plazos son muy estrictos en la ley. 5 de buena fe, 10 de mala fe.
si todavía te metiste y cometiste un delito, primero la pena y luego los 10 años. Entonces, es muy interesante, tanto para defender como para el derecho que te da la ley de quedarte con una cosa, con un bien inmueble, sin pagar el precio por el simple uso de el bien inmueble con las características que marca la ley, que es justo título, a título de dueño, de forma ininterrumpida, de manera pacífica y de buena fe o de mala fe. De mala fe, 10 años. Bueno, este caso se complicó un poquito más porque ya vieron cómo el hecho de haber hecho mal por ahí el testamento o demás, no haberlo hecho, cómo se puede complicar este otro asunto. Y bueno, ya terminaron enredados ahí no sé cuántos temas y no les contamos a veces cómo parece que nomás era el testamento y luego el de la prescripción y resulta que no, que también tenía mal los nombres y bueno, se hacen aquí conjunto de temas muy interesante en algunos juicios. Pero bueno, para que vean cómo a veces el hecho de haber hecho mal un testamento, que es un tema que hablamos en los primeros capítulos, cómo puede afectar ahora hasta este juicio. Entonces, en este caso tendría que hacer dos. Primero, arreglar todo el tema del testamento y luego ya podría pasar a pero bueno, se va a perder por ahí un tiempo importante. Que en este caso, pues les estamos comentando, los plazos aquí son muy, muy, muy importantes y el hecho de tener que tramitar previamente otro juicio, pues por ahí, pues claro, va a generar un problema. En este caso, el problema del testamento era que el nombre del beneficiario del testamento no coincidía no existía, se equivocaron en la notaría, le pusieron un nombre porque copiaron y pegaron, entonces no tenía nada que ver esta persona, solo coincidía un nombre, pero los apellidos no tenían nada que ver, entonces fue complejo y hubo que hacer, en lugar de juicio testamentario, un juicio intestamentario, un juicio sin testamento. Y obviamente eso detuvo, y es muy importante los plazos. Tenemos que demandar, tenemos que interrumpir la prescripción para que ese derecho que tienen ellos, pues el propietario lo puede interrumpir, porque tiene que acreditar cómo adquirió el inmueble. Entonces, si están a tiempo, la ley es pareja. La ley le da el derecho al dueño de decir, hey, todavía no es la prescripción, recojo mi casa. O también le da el derecho al que ya lleva el plazo y la forma y términos que marca la ley de decir, como él lo abandonó, tú sí tienes derecho de prescribirlo. Quiere decir que te hagas dueño y que la ley te otorgue ese beneficio por medio de la sentencia. Bueno, igual es un poquito entrar a recordarles el propósito de estos programas, que es la prevención. Siempre, fíjense cómo en muchos programas siempre terminamos llegando a lo que es la prevención de si ustedes pues nos escuchan, si ustedes nos ponen atención, pues pueden prevenir todas estas situaciones que pueden generar daño en su familia, en sus cosas. Bueno, algo que se menciona por ahí, que ya se mencionó, se dijo ahorita, la pena, que tienen que cumplir la pena y luego ya entra el término de los 10 años cuando es mala fe. ¿A qué nos referimos con eso? Bien, en este caso, el que ingresa a un inmueble sin derecho y sin consentimiento de su legítimo propietario comete el delito de despojo. El delito de despojo tiene una pena y se suma la pena mayor, la pena menor y luego la dividimos. Vamos a pensar, resultan 10 años. De esos 10 años, más 10 años de mala fe. Entonces, tú tienes que prescribir a los 20 años. Se da, hay casas que tienen abandonadas 30, 40 años. Cuando nos llegan esos asuntos, pues la verdad sí es lamentable. Muchas veces pues, son personas que se fueron a Estados Unidos a buscar ese sueño americano y pues algo les pasó
y quedaron abandonadas. En Aguascalientes hay muchas, pero hay ciertos movimientos de personas conocidas que pretenden adquirir esos bienes que están abandonados, que tienen dueño, pero mediante ciertos mecanismos pretenden regularizarlos en su beneficio. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras propiedades, aun cuando las tengan en posesión, porque puede suceder que en el registro público ya estén a nombre de otra persona, porque el registro público fue hackeado. Bueno, eso dicen. Entonces, debemos ser muy previsores y yo recomiendo que cada propietario tramite un certificado o constancia de libertad de gravamen para que no tengan la sorpresa que su propiedad ya aparece a nombre de otra persona. Sí, totalmente de acuerdo. Tienen que estar bien al pendiente de sus propiedades. Vamos con la última pregunta. Nos la envían de manera anónima y nos dicen que una persona invadió su propiedad y sí, dice que lo reconoce y que esa misma persona que ingresó dice que sí ingresó a la fuerza y pues que no le importa, ¿verdad? Y nos dice que de esto ya han pasado 12 años. Bien. Si ya han pasado 12 años, si reconoce que fue de mala fe, difícilmente va a poder ganar ese bien, va a poder ganar una sentencia que lo declare propietario por la calidad de mala fe. ¿Por qué? Porque primero va a ser la pena probable y después los 10 años. Entonces, el propietario debe de hacer valer la acción reivindicatoria, pero de forma inmediata. Se está tardando para limitarle el plazo al que está en la posesión de mala fe, que no tiene un justo título. Y deben ser muy punzantes los que son propietarios para que se hagan valer las acciones sin errores, porque si se equivocan en medidas y colindancias, en datos de registro, su acción va a ser improcedente. Estos son juicios complicados, son juicios complejos, entonces pues de nuevo recordarles la importancia de que se acerquen con profesionistas realmente capacitados en este tema, que realmente tengan conocimiento y experiencia en el trámite de estos juicios, porque son complicados, son complejos y pues luego por ahí a veces uno piensa que un error de un puntito, un numerito, no pasa nada y termina teniendo pues serias consecuencias. Entonces, como siempre, les digo, acercarse a profesionistas que realmente tengan conocimiento, que realmente sean capaces, que les guste lo que hacen, para que luego no vaya a haber sorpresas por ahí. Sí, lo que es la materia de prescripción y la materia de la acción reivindicatoria, que es la forma de defender un inmueble que fue sustraído, que fue invadido, es la acción reivindicatoria. Y esto es lo más complejo en el derecho civil. Se los puedo decir, son juicios que duran 4 o 5 años, que hay acciones de defensa, que tienes que también hacer valer la acción penal, que pues en Aguascalientes poco resultan procedentes este tipo de acciones, no pueden diferenciar esa línea que existe en el derecho penal y en el derecho civil, y hay cierto abandono en la atención de este tipo de juicios que sí se pueden resolver por medio del delito de despojo, pero que no se atienden, que no se resuelven. Sí, pues recordarles que este es un tema también que requiere de acciones inmediatas. Hemos hablado también de otros temas que requieren acción inmediata y que también tienen su prevención. Es simplemente estar bien al pendiente de tus propiedades. Entonces, ¿algo más para cerrar? Sí, quiero aclararles a las personas que logren la procedencia de la acción de prescripción adquisitiva, o sea, que los van a declarar dueños porque transcurrió el tiempo que marca la ley, con las condiciones que marca la ley, que ustedes
no van a tener una escritura pública como todo mundo. Ustedes van a tener la sentencia que se dicte. Esa sentencia se va a inscribir en el registro público y ese va a ser su título de propiedad. El juez va a ordenarle al registro público que fue demandado que cancele el registro a nombre de X persona y que en su lugar se va a sentar la sentencia que declaró a la persona que tomó la posesión de ese bien, que quizás ni lo pagó, y se va a inscribir a su nombre en el registro público. Este es el beneficio de la ley. En ciertos casos no hay ventaja porque hubo el abandono del que fue propietario. Entonces es un premio y es un castigo. Sí, es un tema, como dijimos desde el principio, es un tema complicado que tiene sus dos puntos de vista, pero bueno, la ley pues tiene el suyo y es el que al final gana. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Como siempre, esperamos que estos programas les sirvan de conocimiento y en especial, siempre se los recuerdo, de prevención. Esperamos de verdad que este programa les ayude y si saben de alguien que está en una situación así, pues comentárselo, compartírselo. Les recordamos que nos ubicamos en República Mexicana, número 304, Fraccionamiento El Dorado, segundo piso, y con número de teléfono 917-1819. Contamos con asesorías virtuales, nos pueden buscar. En el número de teléfono que les di es donde pueden encontrar información. Igualmente les recordamos la Fundación Juan Pablo II, que se encarga de proporcionar asesorías gratuitas a personas de escasos recursos, igual en el mismo domicilio y en el mismo número de teléfono. Esperamos sus dudas, sus comentarios y si tienen por ahí alguna inquietud, algún tema del cual les gustaría que platicáramos, pues háganoslo saber. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Conoce tus derechos con los expertos. Con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.